En esta noche vamos a hablar un poquito estamos hablando de la mega fe y estamos hablando de las iglesias de los tiempos finales. Pero hay algo que usted no puede perder de vista en este tiempo. ¿Cuál es la condición en el mundo hoy de la iglesia? La condición en el mundo hoy de la iglesia es que mucha de la iglesia que Dios tiene ha perdido el amor por las almas. Y cuando se ha perdido el amor por las almas, es muy bajo el porcentaje de gente que sale a ganar almas o que gana almas hoy en la iglesia. Cuando una de las cosas más importantes que Jesús habló y dijo, y eso está conectado con la iglesia del tiempo final. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Mateo 24 que una de las señales de los últimos tiempos es que sería predicado el evangelio a toda criatura, no cualquier evangelio, el evangelio del reino. Y hoy en día Dios tiene la cosecha lista, tiene una cosecha abundante de almas esperando para que se les pueda ser anunciado ese evangelio. Es muy poco el porcentaje en las iglesias de la gente que evangeliza, que gana almas, de la gente que tiene esa carga por evangelizar. Y sabe, una de las cosas que le van a enseñar este fin de semana, que es hacer guerra espiritual. Guerra espiritual es llevarle el evangelio a una persona. Cuando usted la saca del reino de las tinieblas, automáticamente usted está haciendo una guerra espiritual. Es por eso que muchas veces va a haber una oposición. No es tan sencillo. Hay gente que le cuesta trabajo, hay gente que tiene que romper paradigmas, hay gente que no tiene esa carga. Entonces, una de las cosas que tenemos nosotros que tener en claro hoy y que tenemos que despertar es que tenemos que seguir siendo una iglesia ganadora de almas. ¿Cuántos ganadores de almas hay aquí esta noche? ¿Dónde están los evangelistas? ¿Cuántos fueron parte de los 110 evangelistas que hubieron? ¿Habrá alguno aquí esta noche de los 110? Aquí hay varios. Prepárese porque usted me va a ayudar en un momento más. Entonces tenemos que seguir siendo una iglesia que gana almas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el que gana almas añade sabiduría a su vida. Pero no solo eso, usted quiere hacer guerra espiritual, háblele a alguien. Usted quiere hacer guerra espiritual, dele su testimonio a alguien. Usted quiere hacer guerra espiritual, llévele el mensaje a alguien. Comparta esta bendición con alguien. Hoy en día las iglesias que están creciendo y que están floreciendo son las iglesias que no han quitado el mensaje de salvación, no han quitado la cruz y no han quitado la sangre de Cristo de sus mensajes que están dando en las iglesias. Pero hay, por otra parte, hay una iglesia que también existe, que se ha olvidado del evangelismo, se ha olvidado de las almas, se ha olvidado de predicar. Solamente son mensajes sencillos que se están dando desde el púlpito, pero la condición de la iglesia hoy es que se han olvidado de ese evangelismo. Si no hay almas nuevas, si no hay nuevos creyentes, entonces no hay sangre en la iglesia. Recuerde que una de las marcas que nos ayudó a nosotros a entender cuando usted lee el libro de Éxodo, antes de que fuera la partida y la salida del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, una de las marcas que hubo en las casas de los hebreos fue la sangre que se puso cuando el sacrificio de la noche antes de que el ángel de la muerte pasara. Entonces, una de las marcas que debe de tener la iglesia de hoy siempre es la marca del evangelismo. Diga conmigo, la marca del evangelismo. Diga conmigo: Señor, esta noche haz algo en mi corazón. Dile. Entonces, si no hay almas y creyentes nuevos, no hay sangre en la iglesia. El ganar almas es parte del corazón de Dios. ¿Por qué? Si Dios pudiera tener un lenguaje que se tradujera de esta manera, usted oiría que el corazón y el palpitar del corazón de Dios son las almas nuevas. Son las almas que se ganan, son todas las almas que vienen a cada llamado y pasan al llamado y vienen al altar. Pero esas almas no van a venir solitas, tenemos que ir por ellas, alguien tiene que traerlas. Y la Biblia dice que en el tiempo final una de las cosas que sería la iglesia del remanente, de la iglesia verdadera, que haría sería que no pararía de evangelizar. Es cuando más tiene que evangelizar, es cuando más tiene que creerle a Dios,
es cuando más tenemos que testificar todo lo bueno que Dios haga en tu vida, todo lo que Dios te dé, todo lo que Dios te añada, a donde quiera que Dios te lleve. Testifícale, háblale a alguien. ¿Por qué? Porque la iglesia del remanente que va a ser arrebatada es la iglesia que va a seguir pregonando, predicando. Es alguien que nadie puede callar, este mundo no lo puede callar. Y si hay algo importante dentro del corazón de Dios, son las almas nuevas. Dile al de tu lado: el negocio de Dios son las almas. ¿Sabía usted que lo más importante para Dios son las almas? Jesús murió por todas las almas, se entregó por nosotros y por las almas que aún no lo conocían. Entonces, la mayoría de las iglesias hoy en día en muchos lugares crecen por personas que se cambian o por gente que llegan, pero no crecen por evangelismo y por almas nuevas. Una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es que tenemos que crecer evangelizando gente. Tenemos que crecer evangelizando a los que no conocen a Cristo, a los que nunca han estado, a los que vienen por primera vez, a la gente que tiene una necesidad, tiene un problema. No crecer porque ya es gente que ya viene de otro lado, es gente que ya está evangelizada, es gente que viene con problemas de otros lados. Tenemos que crecer por evangelizar y por hablarle a la gente que no conoce a Dios. Por eso es preferible que usted agarre y usted salga a predicar donde nadie ha puesto la semilla, donde nadie ha pasado por ahí. Necesitamos ganar almas, necesitamos hablar de Dios. Y en este tiempo la iglesia que va a ser arrebatada es la iglesia que no permanece sin ganar almas, sino que está haciendo algo por el perdido. Dile al de tu lado: necesitamos ganar almas. ¿Sabía usted que el ganar almas está conectado con la bendición en tu vida? Es decir, una de las cosas más importantes para Dios es poderte suplir todas tus necesidades, porque la Biblia dice: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta de acuerdo con sus riquezas en gloria. Pero ¿sabía usted que cuando usted está en los negocios de Dios y en los negocios del Padre, Dios te bendice y te prospera y te da los recursos necesarios? Muchas veces los recursos no vienen porque usted no los va a utilizar para la cuestión más importante que Dios tiene, que son sus almas. Pero cuando usted dice: yo necesito ir a evangelizar, pero no tengo cómo, Dios se encargará de ponerte algo para que puedas evangelizar. Si usted dice: yo quiero evangelizar, quiero salir a invitar gente para mi casa de paz, quiero salir a invitar a hacer una invasión en una colonia de evangelismo para que vengan a mi casa de paz, pero no tengo los recursos o no tengo el medio para transportar a la gente. Oiga, ¿cuántos testimonios no hemos escuchado de gente que Dios les da carro, de gente que Dios les da transporte, de gente que Dios les pone las finanzas? ¿Por qué? Porque Dios está en el negocio, en el medio de bendecirte, para que tú alcances las almas, que es lo más importante para Él. Entonces eso está conectado con la bendición. Entonces tú quieres ver la bendición, no pares de evangelizar, no pares de hablarle a la gente, no pares de dar tu testimonio. Cada vez que Dios salga con algo contigo, compártelo. Cada vez que Dios te bendiga, sé una bendición tú para alguien más. ¿Por qué? Porque eso está conectado con el corazón del Padre. Entonces, si tú te propones ser un ganador de almas, Dios te va a bendecir. Hay mucha gente que no entiende que ganar almas es parte del latir del corazón de Dios. Si usted pudiera poner un aparato especial para escuchar el corazón de Dios, usted escucharía solamente almas, almas, almas. Cada latido sería almas perdidas. Entonces la Biblia dice que es importante ganar almas porque es el mandato que Dios nos dejó. Y en Marcos 16:15 la palabra id es una orden imperativa que dice: ve y conviértete en un ganador de almas. La palabra id es un mandato, una orden, que tú te vuelvas un ganador de almas y que puedas hacerlo. Porque hay mucha gente que no evangeliza, o porque hay mucha gente que no gana almas porque tiene temor, porque tiene miedo. Muchas veces dice: ¿y qué pasa si no me escuchan? No te preocupes, si no te escuchan, Dios pondrá a alguien que sí te escuche.
Y si me rechazan, no te preocupes si te rechazan. A Jesús también lo rechazaron. Y es necesario que muchas veces nos rechacen. Y si te rechazan a ti, no te preocupes, van a rechazar también a Jesús. Pero no por eso tú vas a parar y vas a dejar de evangelizar y de seguir llevando el mensaje. No dejes que nada te detenga. Tienes que avanzar, tienes que seguir llevando ese mensaje. Tienes que permanecer testificando, hablándole a otros. No te olvides del llamado que Dios te ha hecho. ¿Por qué? Porque el negocio de Dios son las almas. Dile al de tu lado: el negocio de Dios son las almas. La palabra id entonces es un mandato que significa no hay otra opción. No es si quieres, no es si puedes, no es si estás preparado, porque aquí al segundo día de haber recibido a Cristo, tú puedes empezar a evangelizar y a compartir tu testimonio de cómo Dios te alcanzó y a evangelizar a otros. Por eso Jesús no es una opción. Jesús no es una segunda opción. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y Él es el único camino. Cuando la gente dice: es que voy a ver y voy a ver qué opciones tengo, pues hay otras opciones, hay muchas religiones. Entonces usted se da cuenta que esa persona no entiende nada. ¿Por qué? Porque Jesús no es una opción. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y cuando usted opta por Él, entonces usted se da cuenta que hay una vida eterna y una bendición. Mateo 28, 18 habla acerca de la gran comisión y dice casi lo mismo. Mire, Mateo 28, unas hojas más atrás, perdón. Mateo 28, 18 y 19 también es conocida como la gran comisión. Mateo 28, 18 dice: y se acercó Jesús y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Un mandato significa que no hay opción y tenemos que ganar las más almas que podamos. Por eso usted y yo tenemos que tener una cualidad. La iglesia que va a ser arrebatada del remanente con Jesús es una iglesia obediente. Diga conmigo: obediencia. Y la obediencia es muy importante porque es la capacidad de ser persuadido por Dios y escuchar la voz de Dios. La desobediencia, por el contrario, es la capacidad muchas veces que Dios tiene donde Él te habla, pero tú no lo escuchas. Tú te cierras, no puedes ser persuadido. Y necesitamos ser obedientes. Y si Dios te está diciendo: es tiempo de ir y hacer guerra, es tiempo de hablarle a otros, es tiempo de prepararnos porque las señales dicen que Jesús está cerca, necesitamos compartir este mensaje con los más que podamos. Bendición que hubieran ingenieros que le predicaran a otros ingenieros. ¿Por qué? Porque también tienen un lenguaje y saben cómo hacerlo. Qué bendición sería que abogados pudieran ganar abogados, empresarios ganaran empresarios. ¿Por qué? Porque hablan el mismo idioma y el mismo lenguaje. Y Jesús dijo: no oren por la cosecha, porque los campos ya están listos. Oren por los obreros. Necesitamos gente comprometida, necesitamos gente que quiera pagar el precio, necesitamos gente que quiera salir a evangelizar y hacer la obra de Dios. ¿Por qué? No podemos olvidarnos de lo que Dios ha hecho. ¿Cómo vamos a olvidarnos de lo que Dios un día hizo contigo? Dile de tu lado: no te olvides de lo que Dios hizo contigo. Entonces la gente está lista para recibir, pero faltan obreros comprometidos. Mateo 24, 14 dice: necesitamos predicar en este tiempo. Vamos para el libro de Mateo 24, 14. Más que nada, Mateo 24, 14 dice así: y será predicado este evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando usted gana almas, usted hace, cada vez que usted predique el evangelio del reino,
usted hace que el final se acerque, usted hace que Jesús venga, que Jesús esté listo para venir por su iglesia. Pero no cualquier evangelio, sino el evangelio del reino. No es lo mismo que usted diga que Jesús viene pronto y que Jesús existe, a que usted haga milagros y usted los manifieste y usted le deje ver a todas las personas que el Jesús que usted predica es vivo y está vivo y es real. Por eso el evangelio del reino es la predicación del evangelio de Dios para traer las buenas de salvación, pero también es la manifestación de lo sobrenatural y de los milagros de Dios. Donde quiera que Jesús andaba, dice la Biblia en Mateo 4:23, y recorría Jesús todas las aldeas predicando el evangelio del reino, enseñando la palabra, predicando, echando fuera todo demonio. O sea, él hacía la manifestación del reino de Dios y se daba cuenta. Entonces, cada vez que usted salga, tiene que notarse que usted sabe orar. Tiene que notarse que usted tiene el ADN de esta casa. Tiene que notarse que usted cree en lo sobrenatural. Tienen que seguirle a usted donde quiera que vaya y hable del evangelio. Las señales, milagros, maravillas. Si alguien llega enfermo a tu casa de paz, no se puede ir como llegó, tiene que irse sano. Si alguien llega enfermo a tu discipulado, tiene que recibir la sanidad. Si algo tiene que suceder, Dios te tiene que usar a ti poderosamente, pero tienes que manifestarlo bajo el evangelio del reino.